Probando, probando, 1, 2, 3, listo. Bueno, tengan ustedes buenas noches. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios, pero que está relacionado con el tema de Daniel 11, hermanos. Para los hermanos que están bajando los temas nuestros del foro, les pedimos por favor que tengan paciencia, porque todos los temas que estamos dando están relacionados con Daniel 11 y de una o de otra manera están conectados, y hay cosas que tienen que saber, sí o sí hay cosas que ustedes tienen que saber. El estudio que yo voy a comenzar ahora es una serie que va a durar 3 días, hermanos, y que sería bueno de que ustedes la puedan bajar por internet y que realmente puedan entender este estudio de profundización que tiene que ver con las 2 casas que pertenecen al pueblo de Israel. El estudio que yo voy a dar ahora, que dura 3 clases, dura más, pero yo lo he hecho en 3 clases, se llama La casa de Israel y la casa de Judá en los tiempos finales, parte 1, ¿sí? La casa de Israel y la casa de Judá en los tiempos finales, parte 1. Mucha gente, hermanos, ha quedado muy interesada en los estudios que tienen que ver con los judíos. Y seamos sinceros, cuando nosotros hemos estado estudiando lo que tiene que ver con los judíos, muchos de los que están acá se han sentido mal porque después de que yo hice tanto énfasis en los judíos que tiene que ver con la casa de Judá, muchos decían, aunque muchos se enojaban, pero con sus ojitos decían, ¿cómo me gustaría ser judío? Porque si son tantos los privilegios para la casa de Judá, es como que dicen, bueno, entonces me gustaría ser judío y no haber nacido como soy. Sin embargo, hay cosas extraordinarias en las Escrituras, hermanos. Cosas extraordinarias que en estos 3 días les va a quedar clarificado a ustedes para que entiendan por qué, hermanos, después de la muerte de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en 2 reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. ¿Y por qué hubo 2 reinos? ¿Y por qué, hermanos, quedaron como 2 reinos? Entonces, hay que hablar de la casa de Israel y de la casa de Judá. Con respecto a la casa de Judá, hermanos, ya hemos hablado una gran parte en lo que tiene que ver con los estudios que hemos hecho de los judíos. O sea que todo lo que yo pueda llegar a hablar de la casa de Judá son los judíos, hermanos, ¿sí? La casa de Judá son los judíos y ya hemos hablado bastante en los otros estudios. Pero con respecto a los otros estudios que yo he hecho con respecto a los judíos, cabe destacar que todavía me falta una parte que dar con respecto a la restauración nacional y espiritual de los judíos. Y me falta mucho que enseñarles, un montón que enseñarles con respecto a la conversión de los judíos en el tiempo del fin, que ese es otro tema que todavía no lo he desarrollado y que lo tengo que desarrollar, que es la restauración espiritual y la conversión de los judíos en el tiempo del fin. Pero hermanos, nadie puede negar que lo que hemos estudiado con respecto al pueblo judío nos ponía mal, porque decíamos, ¿cómo me gustaría ser judío? Si en el tiempo del fin ellos van a recibir tantos beneficios y conversión y potencia del Espíritu Santo, como lo decía el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 313 y 314 decía eso. Y bueno, todo lo que dice la Biblia con respecto a eso. Muchos hermanos dicen, pero ¿por qué no puedo ser yo judío? ¿Por qué no puedo ser yo de la casa de Judá? Qué mala suerte la mía que no soy de la casa de Judá, que no soy de los judíos. Entonces, hermanos, todo lo que hemos estudiado tiene que ver con la casa de Judá. Ahora bien, hermanos, aparte de la casa de Judá, hay otra casa que se llama la casa de Israel. Y van a ver qué interesante que en la Biblia, a medida que estudiamos esto en esta noche, entre hoy, mañana y pasado, yo siempre me hice una pregunta. ¿Por qué Dios menciona 2 casas? ¿Por qué menciona 2 casas con las cuales Él haría un nuevo pacto? Y vamos rapidito. Primero vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Vamos a ir rapidito para sentar las bases a lo que tiene que ver con la introducción a este estudio, para que vean quiénes van a ser la casa de Israel y la casa de Judá en el tiempo del fin. Ustedes saben que en 2 de Timoteo capítulo 3 dice algo que muchas veces la gente ha dejado pasar de largo y se olvida eso, y por eso es que abundan las filosofías.
rapidito hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 14 al 17 dice así: empero persiste tú en lo que has aprendido, noten, en lo que has aprendido, ¿sí? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esa frase gramatical a veces no la entendemos. Las sagradas escrituras, las cuales, esas sagradas escrituras, y mayormente las del Antiguo Testamento, te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, toda escritura es inspirada divinamente, toda, incluso la que yo voy a tocar ahora, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos queridos, para que ustedes sean hombres y mujeres de Dios, seres humanos de Dios, es importante saber las sagradas escrituras. Hermanos, ¿por qué? Con meditaciones ustedes no van a ser hombres y mujeres de Dios enteramente instruidos para toda buena obra. ¿Con qué ustedes se instruyen para toda buena obra? Es precisamente no con meditaciones. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado el estudio de la Biblia, y la Biblia deja en claro que yo me instruyo para ser perfecto con las Sagradas Escrituras. La persona que no estudia las Escrituras y que solamente medita y canta, medita y canta, medita y canta, nunca va a ser enteramente instruido para toda buena obra. Nunca va a ser perfecto, nunca va a ser enteramente instruido para toda buena obra. De ahí, hermanos, que en esta semana nos ha tocado hablar con algunas hermanas de iglesia que dicen: no, ¿por qué ustedes interpretan que el rey del norte es el papado? Eso no es así, dice. Y le echan la culpa a los que tuvimos un problemita ahí donde se le echaba la culpa a otros hermanos ya que han estado estudiando este tema y que sentaron el fundamento para que nosotros podamos seguir investigando y profundizando respecto a todas estas cosas. Y hubo problemas porque dicen: no, esas doctrinas de fulano de tal, es de ese fulano de tal que no sirve, y nosotros tenemos que mostrar que no es así. No, para mí el papado es el rey del norte y punto. Y los 144.000 son simbólicos y ya está. Dice, para mí no me vengan con otras cosas. Esos que dicen que el rey del norte es Estados Unidos con Francia, Inglaterra, y que los 144.000 son literales, es de un tal fulano de tal que no sirve para nada, que hace daño y qué sé yo, y se armó todo un problema. Y hermanos, los hermanos que han investigado estos temas, Dios les ha revelado y han sentado el fundamento para que nosotros ahora podamos seguir adelante y haciendo más descubrimientos en lo que tiene que ver con esta doctrina. Pero ¿saben lo que a mí me duele, hermanos? Y ustedes ya lo saben, ustedes son boinas verdes en ese aspecto. Y ustedes, yo les enseñé algo, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Cuando una persona no entiende la Biblia, ¿qué hace? Tiende a espiritualizar y simbolizar todo. Hay cosas en la Biblia que son simbólicas y hay cosas en la Biblia que son espirituales. Pero la persona que no entiende la Biblia la hace cortita y ahí nomás espiritualiza todo y simboliza todo. Ah, esto es simbólico. Ah, esto es espiritual. Y es importante, hermanos, y tengo que darle un estudio que les debo. Yo le debo un estudio a ustedes, un estudio que para mí es sencillo, pero es maravilloso. Ya van a ver, hermanos, qué lindo que hay un estudio que se llama Cómo interpretar las profecías de la Biblia. Y vamos a mostrar algo interesante. ¿Qué es lo que significa en realidad Isaías 28:13? Que muchas veces hemos leído la palabra, pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá, otro poquito allá. Bueno, ya van a ver cuando yo les enseñe y les muestre ejemplos bíblicos de profecía para que vean cómo se interpreta la profecía bíblica y qué significa lo que quiso decir Isaías en el capítulo 28. Ahora bien, hermanos, habiendo dejado en claro eso, yo por favor les ruego, les suplico por el nombre de Jesús. Dice Dios, para ser perfectos y enteramente instruidos para toda buena obra, hay que saber desde niño las Sagradas Escrituras.
Y si yo ya me convertí en grande, empezar un rápido estudio con mucha oración de profundización, porque yo quiero ser perfecto y quiero ser instruido para toda buena obra, hermanos. El que deja de estudiar la Biblia nunca será perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Y dejando de lado a esos hermanos que nos ha tocado renegar durante la semana, que cuando no entienden nada o no saben nada, para evitarse el trabajo de estudiar, ahí nomás simbolizan todo y espiritualizan todo, hasta lo que no es espiritual y hasta lo que no es simbólico, como vamos a meternos de lleno en el estudio que nos toca en esta noche. Hermanos, vamos a ver algo hermoso que dice la Biblia para meternos en el tema que nos toca. Jeremías capítulo 31. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Nosotros ahora estamos en el viejo pacto o en el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Y muchas veces, hermanos, ustedes han escuchado hablar del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y ustedes dicen, bueno, sí, yo entiendo lo que es el nuevo pacto. Ahora el nuevo pacto está hecho en la sangre de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero ahora yo quiero que me expliquen esto. Vamos a Jeremías capítulo 31. Vamos rápido porque hay muchos textos para ver. En Jeremías capítulo 31 vamos a leer, hermanos, versículo 31 al 37. En Jeremías capítulo 31... versículo 31 al 37, presten atención lo que dice ahí. He aquí que vienen días, noten hermanos, vienen días, o sea, un periodo de tiempo. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Ahora, hay que profundizar esto, hermanos, porque cuando Jehová dice algo, no es que lo dice y bueno, ¿y qué significa la casa de Jacob y la casa de Judá? Y bueno, no sé, es espiritual, es simbólico, significa todo, se refiere a todo y la solucionamos así muy simplote y queda solucionado. Es espiritual, es simbólico, ya está, no se dice más nada. O sea que Dios va a mencionar la casa de Israel y la casa de Judá y no significa nada, se refiere a todos. Presten atención. Con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahora, ¿por qué dice la casa de Israel? Bueno, les explico. Hermanos, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Se entiende o no? Bueno, ya con eso queda claro por qué ahora dice acá esto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ellos, ¿quiénes ellos? La casa de Israel y la casa de Judá, dos casas. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y noten, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y noten qué interesante, así ha dicho Jehová, que da sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel, noten, presten atención porque necesito que profundicen y agilicen su pensamiento a medida que vayamos leyendo esto. También la semilla, la simiente, el esperma de Israel, de la palabra sperma, que hoy en día nosotros sacamos la palabra esperma, semilla, simiente, sperma, ¿sí? De Israel, ¿sí? También la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra,
también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Yo me acuerdo que alguien me decía, no, dice, pero los judíos ya no son nación, porque nosotros los paganos, los gentiles, también somos nación, porque dice primera de Pedro 2:9, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Dicen, ¿ve? Nosotros también somos nación, los paganos, los gentiles somos nación. Ustedes se van a sorprender lo que vamos a estudiar. Aquí me está diciendo, hermanos, que el nuevo pacto en el cual hoy en día nosotros estamos viviendo, que es el pacto en la sangre de Cristo, está hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con los gentiles, no con los paganos. Muéstrenme en la Biblia a dónde Dios ha hecho el nuevo pacto con los gentiles. Sí, pero no dice que el pacto sea hecho con ellos. Dice que será luz para los gentiles, que hay que predicarle a los gentiles, que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, que como los judíos rechazaron, ahora ellos se volvían a los gentiles, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando Dios hace el nuevo pacto, no menciona a los gentiles, ni jamás hizo el nuevo pacto con los gentiles. Muéstrenme con la Biblia donde Dios ha hecho el nuevo pacto con los gentiles. No existe, hermanos. Que van a ser luz para los gentiles, que después se extendió el evangelio a los gentiles, que entrará la plenitud de los gentiles dentro del pueblo. Todo lo que ustedes quieran. Pero el nuevo pacto Dios no lo ha hecho con los que no sean de la sangre de Judá o de la sangre de Israel. Hermanos, desde el vamos estamos empezando un estudio que va a ser para mí particularmente impresionante y que yo les voy a pedir que por favor no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que el nuevo pacto va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que tanto Israel como Judá, los dos serían nación delante de Dios todos los días. Pero al hacer separación, por un lado la casa de Israel y por el otro lado la casa de Judá, significa de que los dos iban a tener una identidad definida. Bien comienza el nuevo pacto, hasta el fin de los tiempos, cuando regrese Jesucristo, iba a haber una identidad definida. Una iba a ser la casa de Judá y otra iba a ser la casa de Israel. Punto. Y como si fuera poco, hermanos, esto está confirmado en el Nuevo Testamento. Está confirmado en el Nuevo Testamento, y vamos rapidito a Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. En Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12, y voy a tratar de ir despacio para que los hermanos que nos siguen por internet puedan ir teniendo la Biblia a la par de ellos. Sería bueno de que tengan la Biblia a la par de ellos, cosa de que puedan ir buscando los versículos a medida que vamos avanzando en el estudio. En Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12 dice así: porque reprendiéndolos dice, y noten cómo está confirmado, y Pablo aquí escribió con ciencia para que nosotros veamos lo que va a querer significar. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Y no los menciona a los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Entonces, hermanos,
Yo me acuerdo que nosotros nos sentíamos melancólicos como gentiles porque decíamos, Dios va a hacer una obra con los judíos en el tiempo del fin. Pero ahí estábamos mencionando solamente una sola casa, que es la casa de Judá. Y nosotros hemos perdido el tiempo enojándonos, envidiando a la casa de Judá. Y todo cristiano en lo profundo de su corazón le tiene envidia al judío. ¿Sabían esos que todo cristiano en lo profundo de su corazón le tiene envidia al judío y le gustaría ser como judío aunque no lo confiese? Y hasta está profetizado que los gentiles le tienen envidia al pueblo judío. Y yo siempre me pregunté, una es la casa de Judá, ¿y quién será la casa de Israel? Entonces ustedes no me pueden venir a decir, la casa de Judá somos todos porque somos judíos espirituales. La casa de Israel somos todos porque somos israelitas espirituales. La casa de Judá y la casa de Israel, las dos casas, todo es simbólico, todo espiritual, somos todo, todo, todo. Entonces, si somos todo, ¿por qué Dios hace la diferencia entre dos cuando íbamos a significar todo en su totalidad? ¿Por qué Dios no dijo simplemente un solo pueblo y le llamó Israel nada más y que seamos todos? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Por qué no se los menciona a los gentiles? ¿Por qué el pacto está hecho con dos casas de Israel? No sé si me explico. ¿Por qué está hecho con dos casas de Israel? Presten atención, hermanos, a lo que vamos a ver, porque hasta yo me sentí mal cuando estábamos dando el estudio y yo decía, esto me ha llevado a mí a buscar información, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser que Dios tenga tanto anhelo y tanto deseo por la casa de Judá? Pero había algo que yo no había descubierto, hermanos, y es que Dios promete un pacto no tan solamente con Judá, sino con Israel. Y a Israel lo pone primero. Pero para eso, hermanos, tenemos que empezar con la parte aburrida. ¿Cuál es la parte aburrida de este estudio de profundización? Vamos a tener que empezar desde el Génesis a seguir la hilación. Y hermanos, se van a sorprender cuando yo les muestre que ustedes son israelitas, pero no espiritual. Yo me enojo, hermanos, cuando me dicen, ahí nomás le ponen la palabra espiritual a la par de Judá o a la par de Israel. La Biblia no habla de nada espiritual, hermanos. Si bien es cierto, lo es judío el que lo es en su interior, ¿sí? Y el que acepta a Cristo pasa a ser del linaje de Abraham, que eso ustedes ya lo saben, pero ustedes lo saben como espiritual eso. Cuando hablan, leen Gálatas capítulo 3 y leen el versículo 21 al 24 y en adelante, dice, porque todos los que son de Cristo, linaje de Abraham son, dice, sí, ves, somos linaje espiritual. No van a poder creer lo que yo les voy a mostrar, hermanos. Que si bien es cierto, hay una parte espiritual, yo les voy a mostrar que ustedes, hermanos, los gentiles, son judíos literales de sangre. Perdón, son israelitas de sangre. Y vamos a ver, pero vamos a ir por parte. Vamos primeramente a Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17, rapidito. Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 13 vamos a ver lo que el Espíritu de Dios tiene para mostrarnos en estos estudios de profundización. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. Vamos rapidito, hermanos, y leemos así. Vamos rapidito, así avancemos lo más que podamos. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, bueno, ¿con quién empieza la promesa, hermanos? ¿Con qué patriarca empiezan todas las promesas de pacto, de pueblo y de tierra? Con Abraham. Todas las promesas de pacto, de pueblo y de tierra comienzan con Abraham. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón y al mediodía y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente. Noten, hermanos, porque toda la tierra que ves la daré a ti
y a tu simiente para siempre, hermanos. La tierra de Palestina, que hoy en día algunos le llaman Israelestina, le quieren poner de nombre así, Dios le prometió a Abraham, le prometió esa tierra. Por lo tanto, hermanos, esa tierra le pertenece a los judíos, literales. A la casa de Judá le pertenece la tierra de Israel, porque aquí ya vemos la promesa de Jehová que iba a ser para Abraham, para su simiente y para siempre. No dice, bueno, hasta que los judíos pequen. No, porque siempre los israelitas fueron llevados cautivos en el año 722, cuando vino el rey asirio Tiglat-Pileser III, y los llevó en el año 722, 721, los lleva cautivo a Israel. Después, hermanos, es llevado el reino del sur, el reino de Judá es llevado cautivo por 70 años. Y después el reino de Judá vuelve a ser llevado cautivo de nuevo en el año 70. O sea, siempre anduvo en cautiverio. Y por más cautiverio que había, Dios no dijo, bueno, hasta que sea llevado por Asiria, hasta que sea llevado por Babilonia, hasta que sea llevado por los romanos. No, no, no. Es para siempre y no me interesa cuántas veces sean llevados en cautiverio. A mí no me interesa, dice Dios. Yo le hago una promesa incondicional a Abraham. Esta tierra te la daré a ti, a tu simiente, para siempre. Que yo por ahí los voy a sacar de su tierra, los voy a volver a traer, los voy a volver a sacar, los voy a volver a traer, como dice Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Bueno, ese es el trato que yo le voy a dar cuando los castigue. Los saco, los traigo, los saco, los traigo, los saco, los traigo, los saco, los traigo, los llevo de cautiverio en cautiverio. Ese es el trato, pero eso no anula la promesa. Aquí hay una promesa incondicional. Y otra cosa, hermanos, se le hace la promesa a Abraham. Y esa promesa va a venir a través de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus de Israel. No va a venir a través de Ismael y no va a venir a través de Esaú. O sea que, hermanos, los árabes hacen mal en reclamar la tierra de Palestina para ellos, porque la promesa del pacto fue a través de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de Ismael y no de Esaú. Disculpen que me detengo un poco, pero quiero que queden claras estas cosas, porque hay mucha gente, no, pero no, y chilla, no, pero que es para todo, que tiene que ser para los dos, y también pobrecitos los árabes. No, hermanos. La Biblia deja en claro cómo tiene que ser. Y dice el versículo 16. Y hermanos, presten atención. Cuando dice el versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, les hago una pregunta. ¿Es una promesa espiritual o literal? Es literal esta promesa, no es espiritual. Entonces yo le hago una pregunta. El versículo 16, la promesa que continúa en el versículo 16, ¿va a ser literal o espiritual? Ah, no, ahora yo quiero que sea espiritual acá. Yo ahora, a mí se me da la gana de que esto tiene que ser espiritual, simbólico. ¿Puedo yo venir y ahora, porque se me dé la gana, espiritualizar el versículo 16 y ponerlo simbólico al versículo 16? No, hermanos, no hay autoridad para cambiar de literal a simbólico. Y presten atención lo que dice el versículo 16. Y haré tu semilla, tu simiente, como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Hermanos, aquí hay una promesa literal y por favor concentren su inteligencia en lo que estamos estudiando. Con seriedad concentren su inteligencia. La promesa que Dios le hace a Abraham es literal. Y le hace una promesa de tierra y le hace una promesa de descendencia. Promesa literal, una promesa de tierra, de territorio, y una promesa de mucha descendencia. Y yo les digo, hermanos, ¿esa promesa de descendencia es espiritual o es literal? Es literal. Y dentro de lo literal vamos a abarcar lo espiritual, de manera que en profundidad podemos decir es literal y es espiritual, pero de ninguna manera puedo decir que solamente es espiritual. Entonces ustedes dirán, Hugo, si esto es literal, ¿a dónde está la descendencia de Abraham literal que dice que será como el polvo de la tierra? Y si yo no la veo.
Si los judíos en todo el mundo, ¿saben cuántos son los judíos actualmente en todo el mundo? 15 millones más o menos, de 15 a 16 millones de judíos. Y eso sí se lo puede contar. Entonces tú dirás, no, Hugo, esto tiene que ser espiritual. No puede ser literal la promesa, porque en el mundo entero, allá en Israel hay 6 millones de judíos. Y contando todos los judíos del mundo hay como 16 millones. Y sí se los puede contar, pero aquí dice que no se la podría contar. Por eso, Hugo, vos tenés que entender que esto es espiritual. ¿Será así? Vamos a ver. Leo el versículo, hermanos, 16. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Esa promesa es literal. La simiente de Abraham, de sangre de Abraham, de semilla de Abraham, de esperma de Abraham, literal de Abraham, iba a ser literal en todo el mundo. Y ya van a ver cómo esa promesa, hermanos, cuando ustedes vean el cumplimiento de esa promesa, van a dejar de envidiar a los judíos de raza y a los judíos de sangre, sean espirituales o no. Sean los judíos espirituales o no, no me va a interesar a mí, porque vamos a ver que Dios ha hecho un pacto con dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Sigamos adelante, hermanos. Habiendo entendido esto, vamos a Génesis capítulo 15 ahora. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, vamos rapidito, dice así. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, porque él era profeta, Abraham era profeta, y dice, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole. Noten, hermanos, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Ese será el que te herede. ¿Y quién era, hermanos? Isaac. Pero presten atención, versículo 5. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahí está la ciencia, hermanos. Presten atención. Mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu semilla, así será tu simiente. Y uno dice, ¿a dónde está? Si los judíos son 14 millones nada más. Los judíos son 14 millones nomás en todo el mundo. ¿Por qué dice acá que la simiente de Abraham no se podrá contar? Entonces algunos dicen, bueno, ¿será que eso debe ser cuando estemos todos en el cielo? Abraham mirará a todos los que han aceptado a Cristo, que serán millones de millones, y él dirá, bueno, estos son de mi linaje, dicen. Bueno, esa es una parte de la verdad, porque la promesa es espiritual. Pero por sobre todas las cosas, comienza y es literal. Comienza y es literal. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Hermanos, esta es una promesa literal y espiritual, las dos cosas, pero comienza siendo literal. Esta es una promesa de gran descendencia, y hasta tal punto de gran descendencia que menciona las estrellas. Y por último, hermanos, yo les hago una pregunta. Esta promesa que se da en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, ¿cómo la creyó Abraham esta promesa? ¿Cómo la aceptó Abraham esta promesa? ¿La aceptó de manera literal o de manera espiritual? Abraham la aceptó de manera literal. La creyó de manera literal. Abraham la ha aceptado así. O sea que el que no cree como creyó Abraham, no tiene la fe de Abraham. Abraham está aceptando esta promesa de manera literal. Y si es espiritual, Abraham no va a tener problema en aceptarla en forma espiritual.
Pero de ninguna manera podemos decir que Abraham no la aceptó de manera literal. El que no acepta esta promesa de manera literal, hermanos, no está teniendo la fe de Abraham. Ahora sigamos adelante, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8, ahí se produce la renovación de la promesa, en donde se le dice que Abraham será padre de naciones. Padre de naciones en plural. Y leemos, versículo 1. Siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y noten, hermanos, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré mucho en gran manera. Noten, hermanos, y multiplicarte mucho en gran manera. Esto es una promesa literal. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo. Y noten, hermanos, y serás padre de muchedumbre de gentes. Si ustedes me dicen, bueno, esto se refiere al aspecto espiritual, yo le digo amén. No vamos a dejar de lado el aspecto espiritual que todos ustedes ya conocen, como dice Gálatas capítulo 3. Pero ahora, hermanos, lo que yo no quiero anular es el aspecto literal de esta promesa. Entonces dice el versículo 4, Jehová está hablando en el versículo 4 y dice: yo he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de naciones, padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones o de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes. ¿Qué será esto raro que dice, y te pondré en naciones? Si la nación de Israel es una sola, ¿por qué habla de naciones en plural? Y las 12 tribus de Israel no eran 12 naciones, eran tribus. La nación de Israel era una sola. Una sola. Pero ¿por qué dice te pondré en naciones? Te pondré por padre de naciones. ¿Por qué dice eso? Y habla de otras naciones. Ya van a ver. Y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Versículo 8. Y te daría a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hermanos, la tierra Canaán, por más que haya gente que discuta y discute y discuta por cuestiones políticas, la poderosa palabra de Dios se harta de decir que Dios le da la tierra por herencia perpetua. Dios le da la tierra a Israel por herencia perpetua. Que a veces estén en la tierra y a veces no estén en la tierra, bueno, eran castigados, pero se la dio en posesión perpetua. Entonces, vamos a aclarar ahora cada uno de estos versículos. El versículo 5 lo leemos de nuevo. Génesis capítulo 17, versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de naciones. Hermanos, ¿sabe quiénes son estas muchedumbres de naciones? ¿Dónde están hoy en día estas muchedumbres de naciones? Todas estas muchedumbres de naciones, hermanos, son todos los gentiles que están convertidos a Cristo y que están llevando hoy en día el Evangelio a todo el mundo. Y vos dirás, Hugo, ¿y de dónde sacas vos eso? Bueno, tengan paciencia. Yo mientras tanto, hermanos, les voy diciendo lo que va queriendo significar esto. En el versículo 5, cuando dice muchedumbres de naciones, son todos los argentinos cristianos sinceros que aceptan a Cristo y su palabra. Adventistas,
Y antes de los adventistas, todo sincero que iba moviéndose y actuando de acuerdo a la luz que tenía. Son todos los rusos cristianos sinceros, fieles a Dios. Todos los africanos sinceros y fieles a Cristo, los chilenos, los estadounidenses, todo, porque son muchedumbres de naciones. En el versículo 5 está profetizado todos aquellos que se llaman hijos de Dios y hijos de Abraham, que hoy en día se llaman la iglesia del Dios viviente. O sea que ahí queda claro lo que está queriendo decir, pero todavía no he dado el fundamento de eso. Ya van a ver después. Por ahora quédense con eso. Ahora vamos al versículo 6. Y el versículo 6 dice: y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. ¿A quién se refiere cuando dice reyes saldrán de ti? La única casa que se destacó por tener reyes fieles en su mayoría fue la casa de Judá, el reino del sur, que fue el reino de Judá fue el reino que siempre estuvo más fiel a Dios, hermanos. Y se refiere a todo el linaje de reyes de la casa de Judá que establecieron el reino de Judá y que tuvieron el reino de Judá en sus manos, porque no le fue quitado el cetro a Judá. Se refiere a todo el reino de Judá a través de los cuales vendría el linaje del Mesías. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Bueno. Y ahora leemos, hermanos, el versículo 7. El versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y el 8 dice: y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda, hermanos, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hermanos, con esto queda claro. Al leer el versículo 7 y 8, dejen claro, hermanos, que esta promesa iba a ser incondicional para Abraham, para la simiente de Abraham, e incluso en su simiente después de ellos, incluso en toda la simiente de ellos, hermanos. Pero ya vamos viendo en el capítulo 17 que él iba a ser padre de naciones, otras naciones, y él mismo iba a ser puesto en naciones, y que también iba a tener el reino de Judá, porque reyes iban a salir de él, que es toda esa dinastía de reyes que compusieron el reino de Judá. Entonces ahora, hermanos, vamos avanzando un poquito más y vamos a Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. En Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18, se renueva la promesa con Abraham después de que Abraham fue probado cuando Dios le pide que haga el sacrificio de su único hijo Isaac. Entonces en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18, se renueva el pacto con Abraham después de la prueba que él tiene que pasar, y dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez del cielo, diciendo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente, tu semilla. Noten, como las estrellas del cielo, o sea, mucho, y como la arena. Ahora, por favor, aquí les pido que se concentren en estos dos conceptos. Primero, como las estrellas del cielo, y segundo, como la arena. Por favor, no quiero que se olviden de la arena. No se olviden de la arena. Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, o sea, los gentiles, las naciones, los gentiles. Bueno, yo ya sé que todos los gentiles son benditos en Abraham, pero ¿por qué dice en tu semilla?
y en tu simiente serán benditas todas las gentes por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, vamos despacio entonces, vamos despacio, y aquí se renueva la promesa a Abraham de una multiplicidad física. Se le hace de nuevo la promesa de la multiplicidad física y se compara esa multiplicidad física con estrellas y arena. Las estrellas no se la puede contar, la arena tampoco. Y se le hace la promesa de la tierra de nuevo. No sé si se van dando cuenta de eso. Bueno, entonces ahora vamos a Génesis capítulo 24, versículo 60. Génesis capítulo 24. Noten que vamos siguiendo todo el lineamiento, toda la hilación de este estudio bíblico para ir profundizando algo que nos va a causar grande admiración. En Génesis capítulo 24, versículo 60, dice así, hermanos. Cuando viene el siervo de Abraham y la busca a Rebeca y después la trae para la casa de Abraham para que sea la esposa de Isaac, los hermanos de Rebeca le dicen, y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. O sea, sus propios hermanos le dirigen una bendición donde se le dice que Rebeca sea millares, muchas gentes, muchas naciones. Entonces salteamos al capítulo 26, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. Vamos siguiendo el lineamiento a través del Génesis para entender por qué en el futuro iba a haber dos casas de Israel. En Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5, dice así: y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y seré contigo. Y noten, hermanos, presten atención a esto. Y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente, noten, hermanos, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y noten, hermanos, todo esto es literal, ¿no? Es literal. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Ahora, la promesa que se le había hecho a Abraham es renovada con Isaac, pero se sigue el lineamiento literal. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras. Y noten, hermanos, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu semilla, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hermanos, ¿qué es lo que vamos descubriendo hasta acá? Que la promesa que Dios le hizo a Abraham, le confirmó a Abraham y después le confirmó a su hijo Isaac. Y es una promesa literal, y es una promesa de tierra, y es una promesa de gran descendencia, y es una promesa que tiene que ver con naciones, pero con otras naciones aparte de lo que iba a ser el pueblo de Israel de ese tiempo. ¿Y por qué será eso? Entonces avanzamos un poquito más, pero ¿qué quiero decir acá, hermanos? El versículo 3, hermanos, el versículo 3 dice: y multiplicaré tu simiente. Ustedes saben de que Abraham, hermano, tuvo dos hijos. Lo tuvo a Ismael y a Isaac. Y aquí podemos ver que el pacto es renovado con Isaac, no con Ismael. Por eso es que los árabes, hermanos, hacen mal en reclamar las promesas del pacto de Abraham, porque cuando Abraham tiene sus dos hijos, Dios deja en claro que el pacto iba a ser con Isaac, no con Ismael. Por eso dice el versículo 4:
y multiplicaré tu simiente, no la de Ismael, tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente, no en la de Ismael. Entonces, hermanos, queda claro que en Isaac es confirmada la promesa de la tierra y la promesa de las naciones. La promesa de la tierra y de las naciones es confirmada en Isaac. Y ahora vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 28. En Gálatas capítulo 4, epístola a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 28, dice así: en Gálatas capítulo 4 versículo 28 nos va a confirmar que Isaac es el hijo de la promesa y no Ismael. En Gálatas capítulo 4 versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos los hijos de la promesa. Hermanos, nosotros como Isaac somos los hijos de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa para que nosotros seamos como él? Isaac. ¿Y qué promesa? La promesa de tierra y la promesa de naciones. La promesa de tierra y de naciones, que era una promesa literal, el hijo de la promesa de la tierra y el hijo de la promesa de la multiplicidad física que tenía que ver con las naciones, esa promesa, porque algunas veces ustedes no sabían a qué promesa se estaba refiriendo. Cuando dice el hijo de la promesa, ¿de qué promesa? La promesa de tierra y de multiplicidad física que tiene que ver con las naciones, es solamente Isaac el hijo de la promesa, no Ismael. Habiendo, hermanos, entendido eso, sigamos leyendo y vamos a Génesis capítulo 28, versículo 1 al 4. Estamos viendo un montón de fundamento bíblico. En Génesis capítulo 28, versículo 1 al 4 y versículo número 12 al 15, dice lo siguiente. Génesis capítulo 28, versículo 1 al 4, primeramente. Leemos así y dice así: entonces Isaac llamó a Jacob. Ahora ya estamos en la época de Jacob, hijo de Isaac. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Congregación de pueblos. Aquí aparece la iglesia, hermanos. Congregación, que les comento, hermanos, que en realidad la palabra iglesia es un término que no concuerda con los originales de la Biblia. La palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento se puede traducir tanto del hebreo como del griego, se traduce más como congregación. Después nosotros aceptamos el término iglesia, pero en realidad en la Biblia la palabra eclesia, si bien es cierto en el Nuevo Testamento la palabra eclesia por su término etimológico también se puede traducir como iglesia, por eso a los traductores le han puesto iglesia, pero en realidad el significado profundo significa en realidad congregación. Porque se han hecho estudios, hermanos, en donde la palabra iglesia en realidad tiene que ver con un rito pagano de carácter circular que se practicaba en las tribus paganas, en los pueblos paganos, en las naciones paganas. Cuando uno hace un estudio concreto de lo que es el pueblo de Dios, al pueblo de Dios se le llamaba congregación. Y vayan a los diccionarios y a las concordancias. Se traduce más como congregación de pueblos. Si bien es cierto, bueno, no está mal, le llamemos iglesia, pero en la profundidad se le llama congregación. Es el significado profundo que tiene que ver con la etimología de los idiomas antiguos, tanto el hebreo y el arameo, que es un dialecto del hebreo, y el idioma griego. ¿Sí? Bien.
Hermano, esto es impresionante y me detengo en el versículo 4 para explicarles. El versículo 13 es Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. ¿Por qué dice congregación de pueblos, hermanos? Aquí se está refiriendo a la congregación de todos los pueblos gentiles, no al pueblo de Israel de ese tiempo, porque el pueblo de Israel era uno solo. ¿Por qué aquí dice que llegues a ser una iglesia, o más en profundidad, una congregación de pueblos? Hay mucho pueblo argentino cristiano fiel. Hay mucho pueblo venezolano fiel, cristiano. Hay mucho pueblo chileno cristiano fiel. Hay mucho pueblo ruso cristiano fiel. Por eso es que Pablo, cuando estaba en la iglesia de Corinto, le dice: no temas, porque aquí tengo mucho pueblo. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Han leído alguna vez las epístolas de Pablo? Dios le manda una visión cuando se le aparece el varón macedónico. ¿Se acuerdan de la visión macedónica? Que se le aparece de pronto, dice, estaba Pablo o Pedro, no me acuerdo bien, y reciben una visión, la visión macedónica, y se aparece un varón macedonio. Pasa y ayúdanos. Y así otras cosas más que suceden en la vida de estos apóstoles, donde Dios le dice: no temas, porque aquí yo tengo mucho pueblo. Y eran paganos, eran los corintios, los macedonios, pueblo. Entonces, hermano, y los de Tesalónica, y los romanos, y los de Turquía, los de esa zona del Asia también de ese tiempo, todos eran pueblo. Entonces, por eso acá en el versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser, noten, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y esto no se refiere al Israel de ese tiempo, que eran las 12 tribus que salieron de Egipto por mano de Moisés, porque ese era un pueblo y era la congregación de un pueblo nada más, el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Pero aquí dice: hasta venir a ser congregación de pueblos. Y noten el versículo 4: y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que dio Dios a Abraham. De todos los israelitas, hermanos, los únicos que iban a heredar la tierra de Abraham son la casa de Judá. Por eso es que ya todo lo que hemos explicado en los estudios anteriores que tenían que ver con la restauración del pueblo judío, tiene que ver con la casa de Judá. Ya hablamos mucho de la casa de Judá. Por eso ellos, hermanos, ahora han heredado la tierra, la casa de Judá. ¿Y la casa de Israel? Sigamos estudiando. Ya vamos a ver qué pasa. Ahora salteamos al versículo 12 al 15. ¿Cómo? No te entiendo. Y hoy en día también es parte de Israel, porque los judíos son israelitas, son hijos de Israel. La tribu de Judá, Judá era uno de los hijos de Israel. Judá es hijo de Israel. Rubén es hijo de Israel. Isaacar es hijo de Israel. José es hijo de Israel. Efraín y Manasés son hijos de Israel. Todos son Israel. Claro, hoy en día los judíos son israelitas, pero la casa de Israel no son judíos. ¿Se va entendiendo lo que quiero llegar? Bueno, yo trato de ir despacio, hermanos, porque estos son estudios de profundización y no lo van a poder entender si voy rápido. Yo sé que es aburrido, hermanos, estudiar esto, y sé que nos da sueño, pero ya quedan poquitos versículos. Yo lo hice, hermanos, de tal manera que estudiemos y terminemos, cosa que mañana queden con ganas para estudiar la parte que sigue. Pero bueno, ¿van captando hasta acá lo que yo les quiero mostrar, hermanos? Entonces el versículo 13 es interesante: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Es extraña esa frase, congregación de naciones, congregación de pueblos. Hoy en día, yo les hago una pregunta: ¿cuál es la única congregación
o iglesia que ustedes conocen en el mundo que esté compuesta de pueblos. La iglesia cristiana, hermanos, la iglesia cristiana. La única es la iglesia. ¿Cuál es la única congregación que esté en todo el mundo y que esté compuesta de pueblos? Es la iglesia cristiana. Pero ya van a ver. Entonces ahora, hermanos, vamos a Génesis capítulo 35, versículo 9 al 12. Génesis capítulo 35. Yo recién estoy tirando algunos maicitos para que ustedes la vayan pensando y vayan viendo por qué Dios con tanta profundidad y ciencia ha dicho estas cosas. En Génesis capítulo 35, versículos número 9 al 12, dice así: Y aparecióse otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padán Aram, y bendíjole. Y díjole Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Ahora ya estamos entrando un poquito más al tema, ¿no? Ahora por lo menos ya sabemos quién es Israel. Entonces dice: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Y noten, hermanos, crece y multiplícale. Crece y multiplícate. Le da la orden Dios. Y presten atención a lo que vamos a leer, hermanos. Por favor, ustedes que son estudiosos, presten atención. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de ti. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu simiente después de ti daré la tierra. Pero vuelvo al versículo 11. Me llama la atención el versículo 11, hermanos. Y díjole Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, ¿qué significa eso? Una nación, todo Israel, y conjunto de naciones son todas las naciones paganas, hermanos. Pero ¿cómo puede ser que las naciones paganas procedan de él? Una nación, Israel en su tiempo, y conjunto de naciones. ¿Qué es ese conjunto de naciones que tienen que proceder de él? Entonces, hermanos, para ese tiempo era Israel una nación y el otro conjunto de naciones que iban a ser todas las naciones paganas. Hoy en día, en el tiempo del fin, si lo transliteramos o lo traducimos, hoy una nación sería: ¿cuál es la única nación de las 12 tribus que conservó su identidad? Judá, los judíos. Y conjunto de naciones son todos los paganos convertidos a Cristo. Ay, bueno, pero si eso ya sabíamos, Hugo. Tanto estudio y siempre hemos sabido eso. Momentito. Volvamos a leer el versículo número 11. Y díjole Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Cuando habla, hermanos, de que una nación y conjunto de naciones iban a salir de Jacob, no se estaba refiriendo a lo espiritual solamente. No se estaba refiriendo a lo espiritual solamente, porque habla de crecer y multiplicarse a través de la relación sexual, a través de la progenie, a través de la familia. Si ustedes leen bien el lineamiento interno del texto, no está hablando de lo espiritual, está hablando de crece y multiplicate. ¿Y cómo creció y se multiplicó Jacob? A través del esperma, a través de la semilla, a través de la relación familiar. ¿Sí? Pero hay un problema, sí, yo veo ahí, por ejemplo, Ismael, el hijo de Abraham, pero no de Sara. Dios no lo toma como suyo, digamos, como de la promesa. Igualmente, los que son de la descendencia, Sí. son hijos
Sí. ¿Cómo lo toma Dios? Muy buena la pregunta que hizo Luis. ¿Y los descendientes de Ismael, cómo los toma Dios? Tengan paciencia. Ya vamos a ver dónde entran los árabes. No, pero los hijos de Jacob, que después se mezclan, Sí. ¿cómo los toma Dios al no ser puros? ¿Entendés? ¿Cómo los toma Dios? Claro. Los toma igual. Los toma igual como Israel porque hay sangre israelita, que es a lo que yo quiero llegar. Les hago una pregunta, hermanos. Los chinos, los africanos, los filipinos, ¿tienen sangre de Israel? Y si tienen sangre de Israel, ¿cómo los tomará los chinos, Dios? ¿Y de dónde Hugo saca que los chinos, los africanos, hermano, los negros africanos, tienen sangre de Israel? ¿Y a dónde dice? ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde dice que tengan sangre de Israel, semilla de Israel? Sí. Sí. Exactamente. Y ya van a ver las cosas. Sí, ¿quién? Exactamente, hasta en los etíopes hay ADN israelita. Y es más, te cuento, Sergio, y de paso muy bien que lo ha comentado, hay judíos etíopes. Judíos etíopes, muy bien eso. Y usted dice, ¿y los negros africanos? Bueno, ya el poderoso Dios omnipotente ha dicho, crece y multiplícate, y una nación salga de ti, y conjunto de naciones también. Ah, eso debe ser espiritual, ¿no? Entonces yo digo, una nación también es espiritual. No, esa nación no, ese es Israel, lo otro es espiritual. ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad cambio yo? No puedo cambiar. Si cambio uno, cambio lo otro. O si no, no cambio nada. Ahora noten, sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Entonces, ustedes saben, no vamos a nombrar, vamos a Génesis capítulo 49. No voy a explicar ahora eso, pero ¿qué hay, hermanos, en Génesis capítulo 49, hermanos? En Génesis capítulo 49 está la profecía de los 12 hijos de Israel. La profecía de los 12 hijos de Israel. Algún día yo les voy a explicar qué significa esta profecía, hermanos. Algunos estudiosos interpretan que esta profecía tiene que ver con los 12 caracteres porque hay 12 temperamentos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba el temperamento flemático, sanguíneo, colérico y melancólico? Entonces, si hacemos una combinación de esos 4 temperamentos, dan 12 temperamentos, y qué casualidad que hay 12 tribus, 12 temperamentos, ¿sí? Algunos estudiosos interpretan que eso se refiere a los 12 temperamentos. Bueno, esa es la parte fácil. En otro momento yo les voy a explicar en profundidad qué significa esta profecía. Pero solamente, hermanos, solamente yo les digo de que la profecía de Génesis capítulo 49 es una profecía para el tiempo del fin. Es una profecía que se tiene que cumplir en el tiempo del fin. Y noten lo que dice Génesis capítulo 49, versículo número 1 y 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé, noten, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. De manera que ahora yo les digo que en Génesis capítulo 49 hay una profecía para las 12 tribus de Israel en el tiempo del fin. Bueno, ahí nomás dejo eso. Dejo eso. Y ahora, hermanos, vamos a Génesis capítulo 48, o sea, anterior a la profecía de los hijos de Israel. Y aquí nos vamos a tener que detener un poco, hermanos. En Génesis capítulo 48 es impresionante lo que pasa acá. Génesis capítulo 48 leemos, versículo 1 al 22. Y sucedió después de estas cosas, presten atención, el haberse dicho a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. José tenía 2 hijos, hermanos, que los engendró
cuando estaba en Egipto, que eran Manasés y Efraín. ¿Cuál era el primogénito? El primogénito era Manasés y el segundo era Efraín. O sea que el derecho de primogenitura, hermanos, era para Manasés. Teóricamente, por la ley, tenía que ser para Manasés. Ahora, ¿cuáles eran los beneficios de la primogenitura? El hijo primogénito era muy beneficiado, porque el que era primogénito recibía el liderazgo de la familia, recibía doble herencia. Él tenía que recibir el doble. Todos le tenían que obedecer. Por ejemplo, al hijo primogénito le tenían que obedecer como al padre cuando moría. Cuando el padre moría, nadie le podía desobedecer al primogénito. Era como el padre. Tenía el liderazgo, tenía el sacerdocio, se le daba una doble porción de la herencia. Y todos le tenían que obedecer como al padre. O sea que teóricamente acá, hermanos, el derecho de primogenitura tendría que ser para Manasés. Concentra en su mente, hermanos. Versículo 2. Y se hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome: He aquí yo te haré crecer. Noten, hermanos. Yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. ¿Pero qué no había una sola nación, la de Israel? Noten, hermanos, y te pondré por estirpe de naciones, de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente. ¿Pero a cuál de la simiente? A la tribu de Judá, después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Uy, aquí comienza el problema. Ya lo comienza a nombrar primero a Efraín. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué significa, hermanos? Que ahora Dios lo amaba tanto a José y Jacob lo amaba tanto a José que dice: ahora vos quedás anulado. Vos, José, como tribu quedás anulado y te va a venir una tremenda bendición. En vez de que vos seas una sola tribu, la de José solita, yo voy a hacer de vos dos tribus poderosas, Efraín y Manasés. Y ya no va a ser la tribu de José. Ahora te voy a multiplicar, José, y vos vas a ser dos tribus, Efraín y Manasés. O sea que José, de pasar de ser una tribu, pasó a convertirse en dos poderosas tribus. Presten atención. Míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Y noten, hermanos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra viniendo a Éfrata, y sepultéla allí en el camino de Éfrata, que es Betén, en Betlehem. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: allégalos ahora a mí y yo los bendeciré. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Hízoles pues llegar a él y los besó y los abrazó. Qué amor que tenía Israel. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente, tu semilla, tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas e inclinóse a tierra. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, o sea, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él.
Entonces Israel extendió su diestra y púsalo sobre la cabeza de Efraín. Y ahí se arma el problema, hermano. ¿Sobre quién tenía que ir la diestra? Sobre Manasés, hermano, porque él es el primogénito. Siempre la mano derecha iba sobre el primogénito, ¿sí? Y aquí se arma el problema. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda o siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos. Noten, hermanos, y mi nombre sea llamado en ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Cómo se llamaba Jacob? Israel. Y al decir mi nombre sea llamado en ellos, ¿qué significa? Que ¿cómo se le iba a llamar a la tribu de Efraín? Israel. ¿Y cómo se le iba a llamar a la tribu de Manasés? Israel. Decir Efraín era lo mismo que decir Israel, ¿sí? Decir Manasés era lo mismo que decir Israel. Y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Y hermanos, el versículo 19, para mí, hermanos, el versículo 19 es una de las profecías más preciosas que tiene la Sagrada Escritura. El versículo 19, hermanos, es para mí una de las profecías más preciosas que tiene la sagrada palabra de Dios. Y dice el versículo 19: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, o sea, Manasés, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será, ¿qué cosa? Será multitud de naciones. Hermanos, dice que Efraín iba a ser multitud de naciones. ¿Qué significa eso? Explíquenme. ¿Por qué Efraín iba a ser multitud de naciones? Y hermanos, ya voy terminando el estudio. No se preocupen que ya quedan 2 versículos y ya vamos terminando. Cuando dice la última parte, y su simiente será multitud de naciones, mi versión antigua dice, y su simiente será plenitud de los gentiles. Porque en el idioma hebreo aparece la palabra Malet Goyim, que significa plenitud de los gentiles. Vuelvo a leer el versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente, su descendencia será. Su simiente será, su descendencia será, su semilla será, su esperma será plenitud de los gentiles, plenitud de gentes, plenitud de naciones, de otras gentes, de otras naciones. Iba a ser plenitud. El original hebreo, hermanos, y lo acabo de consultar con el comentario bíblico adventista. Vayan al comentario bíblico adventista y cuando ustedes busquen en el comentario bíblico adventista Génesis 48:19, dice que literalmente significa la plenitud de los gentiles. Hermanos, yo voy a ir terminando el estudio, pero les voy a dejar picando algo.
¿Dónde en día hoy hay una iglesia que esté compuesta por plenitud de gentiles convertidos a Cristo? ¿Quién es? La iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos, es el cumplimiento de la profecía que se le hizo a Efraín. Y como a Efraín, hermanos, Dios le pone la bendición sobre Efraín, ¿quién pasa a ser el primogénito ahora de los dos hijos de Manasés y Efraín? ¿Quién pasa a ser el primogénito? Efraín pasa a ser ahora, hermanos, el primogénito. Bernardo. Claro. Sí. Sí. Eso no me interesa, eso es otra cosa. Si bien es cierto, no se nombra, pero bueno, vamos a ver. ¿A qué quiero llegar yo? Que Efraín, hermanos, Efraín, se tiene que cumplir una profecía de Efraín. Efraín, que era una tribu literal de Israel, tiene que venir a ser plenitud de los gentiles, plenitud de naciones. Ustedes tienen mal traducido, y lo dice el comentario bíblico adventista, que ustedes tienen mal traducido. El comentario bíblico adventista dice que literalmente significa plenitud de los gentiles, plenitud de los gentiles, del hebreo Male Goyim. El hebreo Male Goyim significa plenitud de los gentiles. Y hermanos, ¿cómo Efraín, que era una tribu literal, de sangre literal, después va a ser plenitud de gentiles, plenitud de naciones, plenitud de paganos? Sí, Luis. ¿Por qué la actitud de Dios en hacer eso con Efraín y no directamente seguir la línea que el mismo punto de que Efraín salga primero? Porque ahí está la riqueza insondable de la sabiduría de Dios. Dios iba a salvar a todo el mundo a través del linaje de Efraín. Y encerró esa situación en Efraín para que gracias a la tribu de Efraín hoy en día nosotros seamos salvos. Nosotros pertenecemos hoy en día, hermanos, a la tribu de Efraín. Y Efraín es llamado Israel. Y nosotros somos Israel. Ustedes dirán, ¿y cómo es, Hugo? Y bueno, recién estamos empezando el estudio. Ya van a ver cuando lo continuemos este estudio. De Israel. Manasés, como es hijo de José, pasa a ser Israel. Manasés es Israel y Efraín Israel, porque dijo Jacob, mi nombre Israel sea llamado en ellos dos. Efraín es Israel, Manasés es Israel, Rubén es Israel, todos son Israel. Pero Judá sería la casa de Judá porque se distinguiría aparte de las otras tribus de Israel. Hermanos, ya Génesis capítulo 48 versículo 19 dice que a través del linaje de Efraín, Efraín vendría a ser plenitud de los gentiles. Por ahora quiero que vayan razonando eso. Entonces ahora hermanos, vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, y ahí un poco se va a contestar la pregunta que dijo Luis, ¿y por qué Dios ha hecho eso? ¿Y por qué con Efraín? ¿Y por qué no de otra forma? ¿O por qué no ha seguido haciendo las cosas siguiendo un lineamiento definido? Bueno, vamos a Romanos capítulo 11, hermanos. En Romanos capítulo 11, dice el versículo 25 al 36. Nos preguntaba José Luis, dice, ¿y por qué Dios lo ha hecho a través de Efraín? ¿Por qué así? Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado del hebreo Male Goyim, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos.
con la casa de Israel y la casa de Judá, cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, José. José era muy amado, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia en el tiempo del fin. Y aquí está la pregunta que nos preguntó Luis: ¿por qué Dios lo ha hecho así? Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Hermanos, quedamos con el hecho de que hay una profecía sobre Efraín, la famosa profecía de Efraín. Efraín, hermanos, llegaría a ser Male Goyim, llegaría a ser plenitud de los gentiles. ¿Y cuándo se ha cumplido eso, hermanos? De que Efraín, ya van a ver mañana. Oye, pero Hugo, está muy lindo esto, está muy interesante, está muy bonito, pero queremos ver el cumplimiento de esto, porque ahora vos no decís que nosotros somos Efraín, porque has leído Génesis 48, 19. Bueno, ahora fundamentame con Biblia por qué es que esa profecía se cumple en nosotros, porque vos decís que somos nosotros, pero mostrame con Biblia por qué esa profecía se cumple en nosotros. Sí, Luis. El Israel espiritual será salvo, claro. Bueno, pero aquí está hablando de los Israel literal, y está hablando de los gentiles literal. Ahora, noten lo que dice Luis. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo número 26. Noten lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Y por qué? Dice que una vez que entran los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Y por qué? Si los gentiles no son Israel. ¿Por qué dice luego todo Israel será salvo? Hermano, les comento algo. Dios nunca iba a salvar, hermanos, Dios nunca iba a salvar a los gentiles a menos que sea a través de Abraham, a menos que sea a través de la simiente de Abraham. Si vos no tenés simiente de Abraham, yo no tengo simiente pero soy espiritual. No. Si tú no llegas a ser simiente física de Abraham, no te vas a salvar. Por eso es que hay una profecía acerca de Efraín. Ahora, ¿cómo es que Efraín en el futuro iba a llegar a ser plenitud de los gentiles? Bueno, quiero volver al tema de Efraín. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 9. En Jeremías capítulo 31 y versículo 9, en Jeremías capítulo 31, versículo 9, le quiero mandar un saludo a la hermana Lili B, que nos escribió en el foro. Le quiero mandar muchos saludos a ella, y nos ha pedido si podemos explicar el tema del santuario y los 2300 días y todo eso, y sí, lo vamos a dar todo lo que es el tema del santuario. Pero hay un problema. Yo no sé cómo van a poder hacer los hermanos que nos siguen por internet, porque eso es todo gráfico. Yo voy a explicar todo en el pizarrón y no sé cómo ellos van a hacer para tomar nota, porque es todo diagrama, así que
No sé cómo van a hacer. Yo quisiera dar un montón de cosas, pero no podemos porque va a ser gráfico y no sé cómo van a hacer ellos para seguir. De todas maneras, le voy diciendo a los hermanos que nos siguen por entender que vamos a dar todos los temas. Todos los temas vamos a dar. Claro, por eso, vamos a dar todos los temas, pero no sé cómo van a hacer ellos porque como son diagramas, yo estoy limitado para enseñarles eso. Así que oren por nosotros para que veamos de qué manera agilizamos la enseñanza de los temas bíblicos que queremos presentar. En Jeremías capítulo 31, versículo 9, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Quién ahora es el primogénito, hermanos? Hermanos, ahora Efraín es el primogénito. Y si Efraín iba a ser plenitud de los gentiles, ¿quiénes son el primogénito hoy en día? El primogénito son la plenitud de los gentiles. Un momentito. Ahora vamos a Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2. Ese no tuve tiempo de repasarlo, lo anoté rápido pero vamos a ver qué dice ahí en Isaías capítulo 7, versículo número 1 y 2. Van a notar algo interesante. Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2 dice así: y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado ¿con quién? ¿Cómo se le llamaba a Israel, hermanos? Efraín. Dice que el capo de Israel con el capo de Siria han venido a combatir contra Judá. ¿Y cómo se le llama a Israel? Efraín. ¿Se estaba cumpliendo hasta acá de que su nombre sería llamado en ellos? Sí. Bien. Vamos ahora a Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Hermanos, a mí me gusta Biblia pura. Biblia pura me gusta a mí. Nada de meditación, nada de filosofías, nada de interpretaciones raras. Oseas capítulo 4. En Oseas capítulo 4 dice el versículo número 17. En Oseas capítulo 4 versículo 7 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ahora vamos a Oseas capítulo 13. Está hablando de Israel, porque el profeta Oseas fue un profeta que profetizó en el reino del norte, ¿sí? En el reino de Israel. Oseas capítulo 13, versículo número 1 y 2. Oseas capítulo 13, versículo 1 y 2. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Hermanos, yo termino el estudio de una manera. Hemos llegado hasta acá dejando en claro que hay una profecía acerca de Efraín en Génesis 48, 19. Y acabamos de ver que a Efraín se le llama Israel y que a Israel se le llama Efraín. Y acabamos de ver otra cosa, que el reino del norte, Israel, que también se le llama Efraín, era dado al paganismo, era dado a la gentilidad, era dado a todas las prácticas cochinas de los pueblos paganos. El reino del norte siempre tendió a abrazar las naciones. ¿Y cuál fue llevado cautivo primero, hermanos?
el reino del norte, Israel. Lo que vamos viendo hasta acá es que el reino del norte siempre tendió a copiar las malas prácticas de los gentiles, las malas prácticas de las naciones. Y mañana, cuando continuemos con este estudio, donde ya viene la otra parte, hermanos, que para mí es fabuloso lo que el Espíritu Santo revela en las Sagradas Escrituras, van a poder entender cómo es que se va a cumplir la profecía dada a Efraín, la profecía de Efraín. Mientras tanto, dejamos acá. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos acá y que Dios nos ayude a seguir profundizando en la palabra de Dios.